Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompañan. ¿Qué tal? Les doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles como siempre. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Por supuesto, los invitamos a que nos sigan como siempre en cada una de nuestras redes sociales. Hágalo a través de Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify, síganos en todas las multiplataformas en las que estamos. Y por favor, las dos invitaciones que siempre le hago, que nos escuche a través de Radio Anáhuac. Y acuérdese que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Hay un festival en México que tiene 50 años de existencia, es internacional y tiene un pretexto literario extraordinario. Vamos a esa sección. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto de hoy? No pudiste haber empezado mejor. 50 años de estar festejando el Festival Internacional Cervantino. ¿Y en qué mejor ciudad, una ciudad tan cervantina como podría ser Guanajuato? Y es que verdaderamente Guanajuato se ha hecho sede gracias a la participación activa tanto de la Universidad de Guanajuato, y lo ha hecho tan y tan bien que ya forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Y Guanajuato, entre callejones, entre ese aroma viejo que tiene la ciudad, este haber estado construido en una mina, sí nos remite a toda la literatura cervantina. Entonces, por eso y porque estamos cumpliendo 50 años de celebrar este festival, hoy nos vamos a dedicar a hablar del Festival Cervantino. Y qué fácil se puede llegar a decir 50 años, ¿no? Pero pues en realidad ya le cuelga un ratillo y siempre va a ser muy plausible, y todos debemos ser unos impulsores sobre la defensa del arte, ¿no? A veces, lamentablemente, por una razón o por otra, conflictos políticos, sociales, se recortan presupuestos y a la cultura, al arte, y está nuestra labor como ciudadanos, como intelectuales, porque todos tenemos que luchar por la intelectualidad, ¿no? Defender espacios como el Cervantino, que lo único que generan es enriquecimiento, ¿no? O sea, si hay una palabra que hay que decir al respecto es enriquecimiento. La cultura siempre tiene que ser una bandera, un estandarte, y como bien lo dice Ceci, qué lugar para que se lleve a cabo como sede que Guanajuato. Se respira a estas calles viejas, pero que siguen siendo al mismo tiempo tan actualizadas. Tenemos la Universidad de Guanajuato, tenemos las filmaciones que se defienden también en este festival, la literatura, y obviamente pues nace el Festival Cervantino como un homenaje a, pues digamos, al gran autor que nos representa en la lengua castellana, en la lengua española, Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, qué bien que estemos haciendo este programa para el Cervantino. Sí, idealmente habríamos deseado hacer este programa desde el Festival Cervantino. Sí, claro. Desde 1972, por eso es que este año 2022 son 50 años. Como mencionaba Ceci, es Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1988. Y de Guanajuato hay un libro, no recuerdo el autor y no recuerdo tampoco exactamente el libro, es un ensayo que habla como del legado medieval que tuvimos en México, porque en México no hubo medievo como tal, pero sí hay una ciudad medieval que nos puede remitir a tiempos del Quijote. Yo sé que ya estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, es precisamente Guanajuato, y por eso es que es extraordinario el lugar para hacer no solo el Cervantino. Tengo que decir que yo fui al primer festival medieval y de la cerveza en Guanajuato también, porque es lo más medieval que tenemos, y por eso es esta relación sabrosa de meternos entre callejones, de poder pasear. Es como una ciudad de juguete, Guanajuato.
Sin duda, es también una ciudad que se construyó alrededor de una mina. Y a ver, Ujú, yo los voy a invitar a pasear por Guanajuato. Entonces, imagínense que van ustedes por la calle Hidalgo y entonces a su mano izquierda van a ver el mercado, que es un mercado que se construyó en la época de Porfirio Díaz, y a la derecha van a encontrar un callejón. Ese Ujú. callejón es el callejón de San Fernando. Entonces van a ir caminando hacia arribita, y de repente van a pasar la plazoleta de San Fernando para entrar a dónde? A la plazuela de San Roque. ¿Y por qué es tan importante la plazuela de San Roque? Porque ahí empieza el germen del Festival Cervantino. Ahí es en donde la Universidad de Guanajuato empieza a representar por las tardes, noches, los entremeses cervantinos. Y entonces la Universidad de Guanajuato empieza con estas representaciones al principio estudiantiles, luego ya entra a veces la Compañía Nacional de Teatro y tal, y esto es lo que detona que haya venido el Ballet Bolshoi, haya venido la Orquesta Sinfónica de Londres, pero todo nace a partir de la representación de estas pequeñas obras de teatro que escribió Miguel de Cervantes Saavedra. Es que, o sea, hablar de Guanajuato, digo, yo sé que el programa no trata como tal de Guanajuato, pero es que es importante resaltarlo porque dentro de la República Mexicana es un lugar que está cargado, como decíamos, de arte, de cultura, pero también de mucha historia. Juan Carlos ahorita nos hablaba es una ciudad medieval y yo, por ejemplo, lo traigo a colación históricamente hablando como uno de los episodios más sangrientos que se tuvo durante la Guerra de Independencia, ¿no? Todo el mundo conocemos esta escena de la Alhóndiga de Granaditas, donde pues no era más que un almacén de granos originalmente, y los peninsulares, sabiendo que se aproximaba el ejército dirigido por Hidalgo, pues se esconden ahí a cargo del intendente Rayón, ¿no? Que por cierto era amigo de Hidalgo, pero pues se queda en la defensa y todos sabemos la masacre, la leyenda esta del Pípila, ¿no? Ujú. Entre tantas cosas, pero son pasajes históricos. Entonces, para la gente que nos esté escuchando y que no es de aquí de México, conozcan, ¿no? Conozcan la importancia de Guanajuato, todo lo que alberga, todo lo que ofrece. Sí, por sí. un lado, y por otro lado, recordemos que es un festival internacional. Entre los países que han sido invitados anteriormente está la República Popular China, Japón, India, Austria, Polonia, Suiza, entre muchos otros. En la actualidad, el Festival Cervantino de este año tiene como invitados a Alemania, Argelia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Grecia, Hungría, entre otros. Lo que me gustó mucho es algo que puntualiza el guión, y es que los europeos catalogan este festival como si fuese europeo también, como si fuera, claro, patrimonio propio, y por eso es patrimonio mundial. Y yo creo que también tiene mucho que ver, porque Guanajuato es muy regional en muchos sentidos y muy global en otro. La población del estado de Guanajuato, por toda la inversión que ha traído, de repente tenemos muchos europeos, muchos asiáticos, Eso. mucha gente que viene del sur de África. Entonces, esto lo propicia muchísimo. Pero además, las personas que vienen como personas a interpretar teatro, danza, las exposiciones que hay de fotografía, de escultura, de pintura, etcétera, se van maravilladas, porque la gente en Guanajuato tiene esta manera de ser muy hospitalarios, pero además la propia ciudad se presta para el hechizo. Por ahí te pierdes y encuentras una fuentecita, y por allá te pierdes y encuentras una plazoleta, y por allá te pierdes y vas a encontrar un campanelo. No, 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 es que Guanajuato vale la pena y es una ciudad literaria, yo creo que por su misma arquitectura. Oye, dentro de los países invitados muy europeos que ya mencionaba Juan Carlos, habría que destacar también los asiáticos que van a estar como invitados este Corea. año, ¿no? Ujú. Corea del Sur, que trae hasta este lema de pasado y futuro, ¿no? Que me parece muy interesante. Va a haber en la inauguración una cantante soprano surcoreana cantando con una mexicana. Y por el otro lado, hablando también de Asia, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México va a estar dirigida por un estadounidense de ascendencia japonesa, Scott Yu. Entonces, hay un enriquecimiento ya también asiático muy metido en el Festival Cervantino. Sí, qué Y padre. además son los mejores momentos para visitar México. No quiero hacer ningún anuncio político, pero habría que agradecerle a Enrique de la Madrid cuando fue secretario de Ujú. Cultura un acierto. Ahorita tenemos el Cervantino,
viene noviembre. La festividad de Día de Muertos es la que más puede atraer a extranjeros y es lo más mexicano que podemos ofrecerle al mundo. Este fin de semana, ya a finales de octubre, es la Fórmula 1 y 15 días después viene la NFL a México. No es sin querer, no es accidental. Son los mejores días para venir antes de que empiece el invierno crudo, que en México no es tan crudo como en otros lugares, y esto favorece una atmósfera para viajar no solo a la Ciudad de México, sino a toda la República Mexicana. Sí. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a meternos a los callejoncitos de Guanajuato para ahora sí entrarle de lleno al festival. Vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. Como ya sabemos, en esta sección nos importan mucho las letras, los orígenes y este año el Festival Cervantino cumple 50 años. Se fundó en 1972. Pero algo que quizás sea desconocido para muchos en la audiencia es que hubo un evento que le precedió y sentó las bases para su creación. En 1953, el profesor de la Universidad de Guanajuato, Enrique Ruelas Espinosa, inició un espectáculo teatral titulado Los Entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra. El Cervantino nació como una extensión de esta actividad. En 1972, el mismo profesor Ruelas organizó un coloquio cervantino que llamó la atención de Luis Echeverría Álvarez, que en aquellos años era el presidente de la República. Echeverría aprovechó el éxito del coloquio para crear un festival cultural e internacional que impulsara las relaciones entre diversos países. La primera edición del festival se inauguró el 29 de septiembre y se clausuró el 28 de octubre, pues prácticamente un mes. Participaron 14 países que fueron invitados. Desde entonces se considera que el Teatro Juárez es la sede principal del festival. Este teatro, que fue construido por el arquitecto José Noriega y fue inaugurado el 27 de octubre de 1903 a petición del presidente Porfirio Díaz. La obra se presentó en aquel día. Para la inauguración fue Aída de Giuseppe Verdi. Al principio, el objetivo del principal evento era hacer un homenaje a Miguel de Cervantes, a quien se considera como el máximo exponente de las letras en español. Por eso mismo, el Festival Cervantino solía enfocar su atención en difundir las creaciones artísticas en la lengua castellana. Las cosas han ido cambiando mucho a lo largo de estos 50 años y actualmente las obras difundidas por el Cervantino son de muy diversa índole y también de muy diversa procedencia. Aún así, cada año se recuerda el origen del festival y se presentan las obras de arte en lengua castellana en el Teatro Universitario de Guanajuato. En cada edición del Cervantino se tienen invitados especiales. En 1975 los invitados fueron la reina Isabel I, perdón, la reina Isabel II, como la primera, la reina Isabel II y su esposa y el príncipe Felipe de Edimburgo. En 1976 se decretó la creación de un comité organización encargado de invitar a todos estos artistas, tanto mexicanos como extranjeros. Algunos de los primeros artistas invitados fueron Cantinflas, el mismísimo Cantinflas y Dolores del Río. Si bien a partir de 1976 la mayoría de las personalidades que vinieron al festival tuvieron alguna relación más con el medio cultural que con el medio artístico. Vino también, por supuesto, en muchas ocasiones el rey Juan Carlos de España y la reina Sofía. En el año 2000 se inició la costumbre de designar a los estados mexicanos y a los países o regiones geográficas como invitados especiales. Así pues, se buscaba visibilizar la riqueza y la diversidad artística de toda la geografía del mundo. En el 2001, la región invitada fue Oceanía y el estado mexicano fue Veracruz. A esto añadimos que cada año se presentan diversos grupos y compañías para enriquecer y amenizar el festival. Algunos invitados han sido la Sinfónica de Viena, el Ballet Bolshoi, pero también los Tigres del Norte y Panteón Rococó. Enrique Bunbury ha cantado, lo mismo que Eugenio Toussaint y Juan Formel. Actualmente el festival dura 19 días.
Hay alrededor de 30 países participantes y se cuenta con la participación de más de 3,000 artistas pertenecientes a diferentes disciplinas artísticas que brindan cerca de 540 funciones. A partir del 2013, gracias a una gran alianza entre medios de comunicación públicos y privados, el festival se logró llevar a todo el país. Algunos de los medios que han llevado a cabo estos esfuerzos fueron, por supuesto, el Canal 22 de Conaculta, algunas redes de televisión y muchas radiodifusoras, tanto de escuelas particulares como públicas, han retransmitido todo lo que sucede en el Festival Cervantino. Este año se llevará a cabo del 12 al 30 de octubre y el país invitado es Corea del Sur. Creo que es muy interesante saber que la imagen oficial del Cervantino este año fue creada por Rafael López Castro, un cartelista jalisciense de 76 años de edad, que dirigió el Departamento de Diseño del Fondo de Cultura Económica de 1978 a 1986, ganó el premio Quorum. La ilustración propuesta es una proyección de la tradición de la modernidad basada en Cervantes y haciendo una clara conexión entre las formas y las tradiciones, revolución y tradición. Conversaciones. Hemos llegado ya a las conversaciones, mi querida Ceci. Me gustaría empezar por lo que le dio como germen al Festival Cervantino, que son estos textos cervantinos que son los entremeses. A ver, de repente uno piensa, híjole, leer a Cervantes y uno piensa en el Quijote y no recordamos algunas veces que Cervantes tuvo una pluma tan prolija que tuvo obra de largo aliento y obra de corto aliento, que tuvo drama y que en ese drama y estas cosas que él escribió precisamente para ser representadas tenían mucho que ver con esta tradición de juglares y con esto acercarle la cultura a la gente. Cervantes verdaderamente fue un adelantado para su tiempo. Nada más que estos entremeses quedaron como muy olvidados, incluso en España, incluso en la península, Juan Carlos. Entonces, es que Juan Carlos es peninsular, pero luego les cuento por qué. Y llegan en la Universidad de Guanajuato, los rescatan, los empiezan a representar y generan muchísimo interés y hacen que la gente vaya a Guanajuato. Y entonces esto se ve como un polo turístico, como un polo cultural y como un polo de identidad para la propia ciudad. Se apropian de Cervantes y a partir de la cultura brinca este hermosísimo festival. Y sabes que ahorita te estaba escuchando hablar de los entremeses y me hiciste pensar precisamente ahí en Guanajuato, pero que luego se extendió en la época colonial en México porque cobró su auge, lo de los entremeses, que es históricamente hablando en cuanto a entretenimiento, en cuanto a teatro, una de las primeras ocasiones que en nuestro país, en una representación escénica, se rompe la cuarta pared. Para los que no sepan lo que es la cuarta pared, es cuando tienes un escenario, ¿no? Y los actores empiezan a interactuar de alguna manera con el público. En este sentido, como los entremeses tenían un sentido satírico, sobre todo en aquella época, a los gobernantes, a los monarcas, al virrey, incluso Miguel Hidalgo ahí hacía sus obras también con todo esto. Lo interesante es que el público empezaba a rechiflar, a gritar, y la gente en el escenario les respondía también, ¿no? Entonces se rompe la cuarta pared, y es un sentido, pues yo creo que muy cultural, porque audiencias y participantes empiezan a tener pues una participación muy activa, y eso me parece muy interesante dentro de la cultura, que nunca se quede nada más de un lado, sino que sea bilateral, ¿no? Y por el otro lado, nada más, hace rato al inicio del programa me había quedado pendiente ahí un comentario que pues me parece que hay que destacarlo, así como comentamos quiénes son los países invitados. En el Festival Cervantino también siempre hay un estado invitado, y en esta ocasión algo muy extraño: la Ciudad de México nunca había sido este estado invitado. Por primera vez va a acontecer este suceso, y fíjense, van a haber 21 espectáculos que me parece que hay que destacarlos, entre ellos artistas que van a estar presentes: Astrid Haddad,
Hello Seahorse, la Sonora Qué Santanera, padre. Cecilia Tuzón, va a estar la orquesta típica de la Ciudad de México y los jóvenes talentos de Loyin Yolitzli, el coro de Acarchendado, la danzonera Pegaso, entre otras tantas, ¿no? 21 espectáculos, me parece algo también muy importante para la Ciudad de México. Bien, a ver, tenía un par de ideas. Creo que también valdría la pena mencionar antes de entrar de lleno a hablar un poquito de la obra de corto aliento de Cervantes, de la importancia de la Universidad de Guanajuato para el Ujú. comienzo del Festival Cervantino. A mí lo que me gusta, porque finalmente profesor romántico, los profesores somos románticos porque tenemos Sí o esperanza de sí. que la educación va a cambiar el mundo y es un profesor con sus estudiantes de la Universidad de Guanajuato los que comienzan. Después, por supuesto que esto se hace grande, pero la Universidad de Guanajuato sigue siendo de alguna manera responsable de la creación, del origen de todo esto. ¿Y por qué no habían invitado antes a la Ciudad de México? Pues porque antes no era estado. Bueno, qué purista nos salió Ahora sí. peninsular. Pues fíjense que yo creo que una parte importante de los festivales, de las ferias, en fin, es poder preservar un patrimonio. Mucha de la producción teatral de Cervantes tristemente se perdió por la falta de interés en la península, Juan Carlos. Y bueno, Los Tratos de Argel es una de las pocas obras que pertenecen a este género y que sobreviven hasta el día de hoy. Los entremeses estuvieron a punto de ser perdidos y por eso es tan importante este festival, porque en este festival evocamos a Cervantes y lo revivimos nuevamente. A ver, varias ideas también al respecto, ¿no? Juan Carlos platicaba de la Universidad de Guanajuato, la importancia, y yo sé que ya se ha mencionado, creo que hace mucho no lo hacíamos, pero ya se ha mencionado alguna vez en este programa, la película del estudiante, que a mí me parece Mm. fantástica, de Roberto Girol, ¿no? Realmente todo acontece en la Universidad de Guanajuato, con pues este personaje que yo creo que se convirtió en uno entrañable a cargo de Jorge Lavat, ¿no? Un hombre de mayor edad que quiere regresar, ¿no? Sí. A la universidad e interactúa con pues muchos jóvenes y crean pues una amistad bastante simpática ahí en la película. Yo creo que es de esas películas mexicanas que a mí me gustan mucho, que tienen pues un mensaje extraordinario y quienes no la hayan visto, pues ahorita aprovechando el Festival Cervantino, aprovechen, es un buen momento para verla. Y lo otro que quería comentar también, hablando ahorita de la cultura, pensando en esto de la danza de las máscaras de León, de Bucón, ¿no? Que tiene esta danza de teatro con máscaras que tiene como sede aquí también Guanajuato, me hace pensar de nuevo en la historia. El antecedente de todo esto son las mojigangas parateatrales, Sí, son que es algo padrísimas. increíble. Imagínense todos ustedes dentro de la época de la colonia, ¿no? De nueva cuenta, las personas aquí de México, ¿no? Los indígenas en su vida habían visto animales que eran de África, por ejemplo, piensen en leones, pero piensen en elefantes, en hipopótamos, y de pronto los españoles, que sí ya tenían conocimiento de todo esto, traen estos desfiles de máscaras, pero de animales. Entonces, para que los locales empezaran a ver qué tipo de animales existían en otros lados. Y por el otro lado, y esto yo creo que lo seguimos viendo en Guanajuato, en San Miguel de Allende, por ejemplo, Mucho. también, los gigantes de cartón, Son que padrísimos. también ahora cada que hay un evento, una boda, piensen ustedes, ¿no? Que se acompañan las estudiantinas, van los gigantes de cartón. Esto de nueva cuenta tiene un antecedente de los peninsulares, sí, en el que se representaban justamente elementos de la conquista. Voy a aclarar, yo soy de la Ciudad de México. Nomás están molestando. A ver, dos ideas respecto a la película del estudiante. Por un lado, también este personaje ya grande que está estudiando en la universidad es muy quijotesco Ah, en Muy. claro. Es apariencia. fanático él del Claro. Quijote. Lo otro que quería mencionar, que creo que ya lo había yo mencionado aquí con Ceci, con Raúl, pero no sé si al aire, tuve la oportunidad de que Bobby Giro fuera mi Ajá. profesor de Ay, sí es guionismo. cierto. Bien, espero que me deje el dulcecito después, si yo quisiera platicar de algunas de las obras de Cervantes que son menos conocidas. Voy a comenzar con el coloquio de los perros y espero que me Mm. dé chance de hablar del licenciado Vidriera. Esta novela corta, publicada en 1613, cuenta la historia de Campuzano, un hombre que sufre de fiebres altísimas que lo hacen delirar al punto de ser testigo de una conversación entre dos perros.
Así, cada uno cuenta su historia. Berganza, uno de los perros, recuerda a los diferentes amos que ha tenido y Cipión, el otro perro, solo interviene un par de ocasiones para interpretar a Berganza, pues él lleva mucho tiempo con el mismo amo. Un dato interesante de la novela es que el narrador Peralta, un hombre que lee precisamente un libro escrito por Campuzano, el hombre que está delirando. Es fascinante. Yo creo que, bueno, Cervantes siempre tendrá ese toque humorístico, eso que así hace cosquillitas, en fin. Yo quisiera hablar de La Galatea. La Galatea sí es una de las obras más conocidas de Cervantes. Yo creo que después del Quijote, de las más leídas es La Galatea. Y me gusta mucho porque Cervantes toma la realidad y hace lo que se le da la gana con ella. Entonces, es un lugar ficticio, pero cerca a las orillas del Tajo, que existe, y este río que comienza en España y termina en Portugal, pasa por Toledo, se divide en 6 libros que cuentan la historia principal y 4 secundarias que comienzan al amanecer y terminan al anochecer. Se considera que es una novela pastoril porque gira alrededor de Elicio, el Erastro, que son 2 pastores que están enamorados de Galatea y por supuesto Galatea es una pastora de gran belleza, llena de virtudes, y el problema es que Galatea está muy feliz soltera y no quiere verse atrapada por el yugo de una pareja. Me encanta Cervantes porque Cervantes es un autor muy feminista. Sí, y a ver, yo hace rato ya hablaba, por ejemplo, de las estudiantinas, ¿no? Entonces, el Festival Cervantino también es música, hay que decirlo. Ay, sí. Y algo que me parece importante rescatar hace ratillo, que ya mencionábamos uno de los invitados principales, que es Corea del Sur, es este grupo que está, pues me parece muy interesante. Desconozco si se pronuncia Jambinai o Jambinai, se escribe con J, hay que me corrijan los que sepan, ¿sí? Pero bueno, este grupo conformado por 5 integrantes, ¿no? Está muy interesante porque lo que combinan son ritmos muy tradicionales de Corea del Sur y los están entremezclando con géneros del estilo post-rock, ¿no? Qué Entonces, padre. en esta combinación, por ejemplo, algunas de sus canciones muy famosas, que, bueno, sobre todo en Corea, por supuesto, Connection, Abyss Small, Consolation, aquí lo interesante es que cada vez nosotros, y yo conozco gente muy cercana, son más afines a la cultura coreana, Uy, tienen sí. mucha identificación, mejor dicho, con ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece muy relevante que en el Festival Cervantino, con este invitado, van a poder tener este acercamiento de la música coreana que ya les explicaba un momento, con este grupo que, fíjense nada más, se ha presentado en Juegos Olímpicos de invierno en Corea del Sur en el año 2018, en Coachella, este gran evento fascinante, bueno, a los que nos gusta mucho este tipo de música, Primavera Sound, y ahora para el 50 aniversario del Cervantino van a estar presentes. Bien, y además de la música, lo que hay es mucho teatro. Y hablando de teatro, siempre uno imagina cuando lee obras cómo sería esta representación teatral o representación cinematográfica. Y sí, mi cuento favorito de Cervantes o historia corta es El licenciado Te Vidriera. la dejé, te la Esta dejé. novela corta cuenta las aventuras de Tomás Rodaja, un joven que viaja a Salamanca junto con 2 de sus amigos para estudiar leyes y vivir experiencias. Tiempo después va a viajar a Italia y en una de esas ciudades se encuentra con una dama despechada que le da un brebaje que juega con su mente y lo hace pensar que su cuerpo es de vidrio. Por eso el licenciado Vidriera. Esta alucinación le dará fama y reputación como consejero. Es una historia que no podemos perdernos de Cervantes. Es graciosísima, Sí. graciosísima. Yo quiero hablar de los trabajos de Persiles y Segismunda, porque aquí Cervantes le tuerce un poquito el brazo a la moral. A ver, ¿de qué se trata? Es la historia de este príncipe Persiles y de la princesa Segismunda. Están enamorados y se van de viaje por Europa. Y ahorita uno diría, ay, vaya, ¿eso qué? Pero en aquellos años, pues eso no era nada bien visto. Entonces cambian sus identidades y fingen ser hermanos para ocultar su amor y poder huir del príncipe Maximio. Ambos deberán sortear muchos peligrosos obstáculos para probar su amor. Esta es una novela en donde los personajes aparecen y desaparecen en la narración, cosa que es muy adelantada de Cervantes en su tiempo y no importa en el orden en que se lean los capítulos.
Esto es algo también maravilloso, es un antecedente a lo que después en el boom latinoamericano será como una seña de identidad, porque Cervantes juega con estos lapsos de tiempo y también con el orden y la estructura de la novela, y lo hace de una manera maravillosa. 1617 ya estaba Cervantes con estos adelantos literarios. Oigan, ¿les gustan los títeres, las Ay, marionetas? A mí siempre me han gustado desde niño. Y pues, de nuevo, ¿no? ¿Qué vamos a tener en el Festival Cervantino con este invitado? Algo fabuloso me parece a mí, ¿no? Hay una historia que se llama Dali Story, ¿no? Que es, rápidamente les platico de qué trata. Es una historia contada a través de los títeres, justamente, ¿no? Que trata de una niña, de una pequeña. Justo el nombre de la chavita es Dali, ¿no? Con su familia y están viviendo un momento muy crudo en la guerra en el cual el papá de ella es reclutado, ¿no? Entonces, ¿de qué trata la trama? Pues cómo la guerra, cómo se puede percibir a través de los ojos de los niños, que son los inocentes de estas crisis, de estas dificultades de la vida. Esta obra la vamos a tener en el Festival Cervantino, representada por los títeres. Hay una compañía coreana que se llama ArtStage Sun, y precisamente con los títeres el objetivo es pues encontrar, experimentar la gramática teatral a través de las marionetas, pero además lo que se le va a proponer al público es que conozcan pues la valentía que se necesita para encontrar la felicidad a pesar de las adversidades, que pues creo que pocas adversidades son más fuertes que los tiempos de guerra, ¿no? Entonces vamos a tener títeres, objetos, danza tradicional, incluso va a ser parte de la obra con las marionetas, juegos de sombras, proyecciones, en fin, un sinfín de elementos, incluso la lírica, las canciones que van a estar como parte de esta representación escénica y que yo creo que puede ser muy divertida viéndolo desde otra cultura, otra tradición que no sea la mexicana. Decía Raúl que si nos gustaban los títeres y demás, yo creo que el guiñol es de las cosas que más me son ha más lindas, fascinado siempre. No importa la edad que uno tenga, uno se fascina por las historias. Me gustaría resaltar algo que es muy importante en Cervantes también, que es lo que empieza a darnos una identidad con el idioma español, porque finalmente será el Quijote la gran obra a partir de la cual los demás van a empezar a copiar el estilo narrativo. Eh, y esta identificación del nacionalismo, y como ya ha dicho Ceci, este adelantarse a su tiempo, me remite a una de las primeras obras de Cervantes, que es la de los Tratados de Argel, escrita en 1582, es bastante temprano, anterior, por supuesto, a El Quijote. Esta novela cuenta los sufrimientos de los cristianos Aurelio y Silvia, quienes han sido encerrados en prisiones sarracenas. Esto es importante, se resalta el sentimiento patriótico y religioso que surge de los protagonistas al estar en una situación tan desafortunada. Dentro de esta historia podemos encontrar dos hilos narrativos. Por una parte, la pasión que siente Sara por Aurelio y por otra, la que tiene Isuf por Silvia. Y es esta situación también pues interreligiosa que va a dar identidad en un español que apenas se está configurando, pero que va a dar pretexto para el español que tenemos el día de hoy. y sin duda, y te agradezco que me hayas dejado este dulcecito, como tú dices, porque yo quisiera hablar de la importancia del profesor Enrique Ruelas. Él fue el que presentó y el que llamó entremeses a estas pequeñas obras teatrales de Cervantes. Los primeros que él eligió fue La guarda cuidadosa, y entonces ustedes ven a una mujer de la limpieza gorda, a la que le llama a su ama todo el tiempo, le dice, córrele, y ella dice, voy volando, y va caminando con una pereza que qué barbaridad. Pero también hace una representación nada más y nada menos que del retablo de las maravillas, la extrae del Quijote y la representa en la plazuela de San Roque, y otro que es muy importante, que es el entremés de los habladores. El entremés de los habladores al final se constituye con una lectura de este fragmento de las letanías de Don Quijote, que son para desternillarse de risa. La ubicación de esta plazuela es una plazuela que es un polígono irregular.
enfrente está la iglesia de San Roque y del propio recinto eclesial salen los actores y entonces bajan unas escaleritas y como bien decía Raúl hace rato, rompen la cuarta pared porque empiezan a interactuar con el público y eso es algo muy, muy lindo porque además estamos al aire libre. La verdad, el clima en Guanajuato es maravilloso, se presta mucho para esto. Y frente a la crítica, yo creo que este ha sido uno de los momentos más plausibles, más honorables que tiene el Festival Cervantino, más admirables. Sí, ya hemos hablado de literatura, ya hemos hablado de música, hemos hablado de películas incluso, hemos hablado de muchas cosas y no queda fuera tampoco pues las pinturas, ¿no? En este caso pues también hacer la invitación para que ustedes puedan ser testigos del arte moderno de Anna Kim, ¿no? Es una artista que pertenece al estilo Minhwa, ¿no? El cual es un arte bastante elegante de Corea, tiene mucha relación entre la naturaleza, la comunidad, la sociedad, cómo viven los tradicionalismos, ¿no? Y esto me parece muy interesante para que conozcamos cómo es el ritmo de vida y la cultura de los coreanos, ¿no? Entonces de eso también vamos a poder ser testigos. Bien, para ir ya cerrando y hacer alguna recomendación, son dos recomendaciones en realidad. Uno es ir al Festival Sí. Cervantino en algún momento de la vida. Hay que apartar lugar de mucho Uf. tiempo de anticipación, si no, no hay manera de conseguirlo. Pero hay que ir a un Cervantino. Y dos, sería buscar algún libro con las obras cortas de Cervantes para conocerlo. Recordemos que es sátira. Y eso es interesante. Por eso quizá los latinoamericanos y los peninsulares seamos tan jocosos. Es mucha algarabía, es lo que hay en un festival cervantino. Yo quiero agradecer a dos cervantistas enamoradas, Ariadna Belén Reina y Daniela Pardo, que nos ayudaron en la confección de este guión. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. También en la edición, el agradecimiento de siempre a Carla Ángeles, Daniela Muñoz y Jocelyn Cabrera, que sin ellas es imposible la realización de este programa. Yo soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Lalo Quevedo y a Sofía Aranca, que su vida literaria sea quijotesca. Ultimátum. La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo que cuando las gentes se dan cuenta del engaño, ya es demasiado tarde. Miguel de Cervantes Saavedra.